quiero hablarle acerca del reino de Dios, acerca del reino. Han escuchado todos, ¿cierto?, acerca del reino. Jesús habló mucho del reino. ¿Qué es el reino? Y para comenzar, siempre me iba yo a antes, cuando yo era pequeño y visitábamos las iglesias y estábamos y se predicaba acerca del reino, y la mayoría de las veces se citaba un pasaje, ¿verdad?, que es Mateo capítulo 11, verso 12, cuando Jesús le dice a la gente: el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces el predicador, o siempre la persona que enseñaba, nos exhortaba a ser violentos, a ser un poco arrebatados. Y eso generó también en las personas una expectativa de cómo era el reino y de cómo se debía de trabajar en el reino. Entonces la gente que predicaba, el que más gritaba era el más violento, ¿cierto? El que más saltaba, el que más hacía cosas, y en las campañas de evangelismo, ¿cierto?, se acostumbraba a eso. Mientras más bulla, más violento, porque el reino es violento y hay que ser violento para poder arrebatarlo. Entonces nos acostumbramos a esa imagen de que el predicador tenía que ser alguien de autoridad, tenía que ser alguien que imponía, ¿verdad? Tenía que ser alguien que alzaba la voz. Y resulta que no es así. El reino no tiene nada que ver con volumen, con decibeles en la voz del que habla, del que predica, del que enseña. Yo sé que usted también ha visto, y cuando había alguien que había que ir a sanar, a orar por alguien, ¿cierto?, se hacían tantas cosas. Algunas parecían sahumerios prácticamente, porque se hacían tantas cosas, se hacían danzas, se hacían bailes, se hacían gritos, etcétera. ¿Para qué? Para que el enfermo pudiera levantarse de las sillas de rueda, y que mientras más gritaba el que estaba orando, como que más unción había, ¿cierto? Porque el reino de Dios es violento. Y nos formamos así, nos enseñaron así crecimos. Pero Jesús enseña del reino, acerca de cómo es el reino, ¿cierto? Y no una manera en que debíamos de comportarnos, o las cosas que se deben de hacer, o cómo debemos de orar, o cómo debemos de predicar. Jesús no enseñó a predicar. Lo que más enseñó acerca de lo litúrgico fue orar. Cuando un discípulo dijo: Señor, enséñanos a orar. Bueno, ya que ¿cómo no van a saber? Cuando oréis, háganlo así: Padre nuestro que estás en... y nos dio una oración modelo, ¿verdad? Pero Jesús no enseñaba teología. Jesús no enseñaba este tipo de cosas, cómo orar, cómo tomar el micrófono y cómo hacer que la gente haga un llamado. Nunca hizo Jesús eso. Porque el reino en realidad no se trata de estas liturgias o de estos actos que nosotros hoy día acostumbramos a hacer. Amén. El reino comienza, y quiero hablar acerca de lo literal, Siempre hablamos un poco de lo que representa, de la simbología, pero hoy es literal en este aspecto. El reino de Dios comienza en la tierra, bueno, es eterno, siempre ha existido, pero el reino de Dios comienza en la tierra a partir de Juan el Bautista, ¿sí? Quiero leer: de cierto os digo, dice en Mateo 11, Mateo capítulo 11, verso 11 en adelante, dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y fíjese, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta el momento en que Jesús le está hablando a sus discípulos y a la gente, desde Juan el Bautista hasta ahora, me perdí, no traje mis lentes. Verso 12, gracias. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, la profecía se termina cuando Juan inicia su ministerio.
Las profecías de Isaías, de Jeremías, de Daniel, ¿cuándo terminan? Cuando comienza el ministerio de Juan el Bautista. O sea, la profecía habla del reino, ¿cierto? Pero Cristo manifiesta el reino. Ese es como punto número 1. Number 1. Las profecías siempre hablaron del reino, pero el reino no estaba. No tenemos reino de Dios antes de Cristo. Solo profecías, solo figuras, solo algo que sabíamos que iba a venir, pero no se había manifestado. Quien materializa las profecías es Cristo el Señor. ¿Sí? Entonces, el ministerio profético habla, dice, predice, pronostica el reino o la manifestación, pero en realidad no es el reino la profecía. ¿Tiene que haber profecía en el reino? Sí, por supuesto que sí. En estos tiempos hay dones proféticos, hay ministerios proféticos, hay profetas. Sí, ¿creemos en ello? Sí, lo hay. Que se levanten profetas hoy. Amén. Que se levanten. Si usted tiene ese don, no lo oculte. Dígale, Señor, quiero ser más agudo, más certero. Dame más. Pero en cuanto a lo literal, en la historia, las profecías terminaron en Juan el Bautista. No en Cristo Jesús, sino en Juan. Amén. Las profecías se detuvieron en Juan el Bautista. Pero sabe, le hemos dado más importancia, hoy día, muchas veces le damos más importancia a lo que dice el profeta que a la propia manifestación de lo que dijo el profeta. Y eso muchas veces retrasa la manifestación de lo que nos profetizaron. Entonces, cuando tú vas a un evento, vienes a la iglesia, esperamos que alguien nos ponga la mano y nos diga, ¿verdad? Yo muchas veces busqué eso, sobre todo en momentos de angustia, en momentos de dificultad. Yo le decía a mi esposa, hoy viene tal persona, tal profeta, vamos para allá y en primera fila tenemos que estar. ¿Por qué? Porque quiero que el hombre me hable, me diga algo, me muestre algo, me dé una señal. Y así lo hicimos muchas veces, y cuando pasábamos adelante, los primeros en el llamado éramos nosotros, de la mano allí tiritando, Señor, háblanos, dinos qué está pasando, danos la respuesta, danos una señal, muéstranos algo. Nunca pasó con nosotros, en realidad, Dios nos habló después. Pero uno busca que algo suceda. Uno busca que alguien le diga, se acerque. Y cuando nos dicen toda la vida, como que nos asombramos, wow, tal y cual le sucedió a la mujer de Samaria. En el pozo Jesús le empezó a decir la vida y ella ahí reconoció y dijo, parece que tú eres profeta, Señor. Entonces buscamos nosotros poder respaldar nuestras historias cuando alguien más nos dice lo que estamos viviendo o lo que vamos a vivir. Entonces le damos más importancia a la iglesia en general, digo, no nosotros solamente. En general en estos tiempos el creyente le da más importancia a la palabra profética que a la manifestación de la profecía. Los judíos tal cual les pasó esto. Ellos se sacaban pecho, se sentían orgullosos de Jeremías, de Isaías, ¿quién más? De Joel, de Oseas, de los profetas, de Jacob, de lo que ellos habían hecho. Pero cuando Cristo vino, que Cristo es la manifestación de las profecías y el comienzo del reino, cuando allí tenían que gozarse, no sucedió esto. Se quedaron en las profecías, se quedaron en Daniel, se quedaron en Isaías, se quedaron ahí atrás, en Abraham, en Joel, se quedaron allá. Pero teniendo al Cristo, al reino manifestado, no lo vieron, le crucificaron. Dios nos ayude, no es que no sea importante, pero nosotros debemos de buscar la manifestación de la profecía, no solo escuchar profecía. ¿Sí me entiende, no? ¿Me doy a entender? No solo busquemos que Dios nos hable, sino que ocupémonos en que lo que Dios nos dijo se pueda manifestar en Dios. Eso es más importante que Dios te hable, porque te puede hablar todos los días. Es más, Dios habla todos los días. El tema es qué hacemos con ellos. Santiago dice, no sean
oidores solamente, sino hacedores. El reino es acción. El prereino es palabra, profecía. Amén, ¿sí me va siguiendo? Hay reino cuando se manifiestan las profecías. Alguien dijo, bueno, si es de Dios, se cumplirá. Si no es de Dios, no se cumplirá. ¿Sí? Pero la gracia es saber si es de Dios o no es de Dios antes. Porque después de la guerra todos somos capitanes, ¿sí o no? Yo sabía. Si el Señor me mostró que esto iba a pasar. Pero si yo casi le digo, pastor. No, usted, si Dios le habló, usted lo hace. En una oportunidad mi esposa me dice, es que no sé si decirlo o no. Le digo, amor, si Dios te dijo esto, no tienes que pedirle permiso, en el buen sentido, ni dar explicaciones, ni tampoco poner el parche, no se vaya a molestar. ¿Por qué? Porque Dios te lo dijo. Ahora, si fue una emoción, entonces sí hay que tener ciertos reparos y decir, bueno, a ver, esto parece que es mío nomás. Pero cuando Jesús habla, Él dijo, lo que yo hablo no lo inventé yo. No vino de una emoción, no vino porque te vi, no. Es lo que mi Padre me dijo, por eso lo hablo, con autoridad. Le guste a quien le guste. Los fariseos allá estaban entre dientes queriendo matar, pero Jesús siguió adelante manifestando el reino porque era una comisión del cielo. Entonces, lo primero que el reino enfrenta, queridos, es violencia. Que estamos en el reino, sí, pero tú te das cuenta que estás en el reino cuando enfrentas violencia. Y mire lo que dice, voy a seguir leyendo el 14. Si queréis recibirlo, a Juan, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, es decir, Juan se pasaba la vida ayunando. Y la gente decía, debe estar endemoniado. Mira cuántos días sin comer. Anda gritando por allá en el desierto, nadie lo escucha y anda gritando. Está endemoniado. No es así. No es así. Hay que ir a liberarlo. Pero luego llegué yo, dice Jesús, que como, que bebo, que me junto con amigos, con publicanos y amigos de pecadores, y ustedes dicen, este es glotón, ¿qué más dice? Comilón, bebedor de vino, borracho. O sea, ni por allá ni por acá. Mateo capítulo 11, verso 12 al 19 estoy leyendo. Y fíjese, ya voy a llegar a esa parte, pero mire, quiero leer otra versión de este versículo. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, es decir, hacían 6 meses atrás, porque en este minuto Juan el Bautista estaba preso. Entonces el contexto de esto es, Jesús estaba con sus discípulos, enseñando, ¿sí?, haciendo milagros, y se paró de ahí, se fue a las aldeas, a las ciudades a hacer lo mismo, predicar, sanar enfermos, hacer milagros, que los ciegos vean, que los cojos salten. En esa vienen 2 discípulos de Juan, que estaba preso, ¿sí?, y le preguntan a Jesús, nos dijo Juan que te preguntáramos si eres tú realmente el que estábamos esperando o tenemos que seguir esperando al Mesías, a otro. Y Jesús no le dice, ay, ¿por qué están confundidos? No, Jesús les dice, vayan y díganle a Juan que esto está ocurriendo. ¿Qué cosa? Que los ciegos están viendo, que los cojos están caminando, que los pobres se les es predicado el evangelio, que los que estaban en la cárcel están siendo liberados, que los que estaban muertos están siendo resucitados. Es decir, plena manifestación del reino.
No, Jesús no hablaba del reino, Jesús manifestaba el reino. Si están confundidos, dígale a Juan lo que están viendo ustedes mismos y lo que están oyendo. O sea, es decir, este es el reino. No se confundan, este es el reino. Entonces, hace 6 meses el reino sufre violencia. Antes no. Antes era una taza de leche. Antes de Juan el Bautista, todo esto era una taza de leche. Los fariseos manejaban la iglesia. Los fariseos ponían opresión a la gente y la gente estaba acostumbrada. Había ya una atmósfera ritualista. Venían a adorar al templo una vez al año, todos los años. Traían las mismas ofrendas, los mismos diezmos, los mismos jóvenes, cantaban las mismas canciones, hacían las mismas oraciones, los mismos prosélitos, los mismos procedimientos, los mismos se lavaban los pies entre ellos, los que se caían bien, entre ellos nomás se lavaban los pies, los pobres quedaban de la puerta, siempre lo mismo, una taza de leche, el ambiente espiritual inamovible. Entonces el reino tiene que venir ¿a qué? A irrumpir la tradición y la religiosidad. ¿Y lo hace con quién? Con el que trae el espíritu de Elías, Juan el Bautista. Pero Juan se confundió. Lo echaron a la cárcel, terminó su ministerio. 6 meses duró predicando, cortito, pero apretadito. Cortito, pero poderoso. Él preparó el camino del Señor. La gente dijo, este es el que estamos esperando, porque Juan salió a la guerra a pelear. Usted sabe el mensaje de Juan el Bautista, ¿no? Se pasaba en autoridad, a la autoridad le iba a hablar, no importa si era el presidente, el vicepresidente, el secretario. Al que se paraba, Juan el Bautista le predicaba el evangelio del reino. Arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ese era el mensaje. A todo le predicaba. Salía al desierto a ayunar con sus vestiduras, ¿cierto? ¿Cómo se vestía Juan? No se vestía así como hoy día usted y yo, pues. No, sandalias, una túnica de pieles, ¿verdad? Y a comer langosta, que hoy día es un plato exquisito, pero en ese entonces no. Era lo último de lo último. Lo más bajo de la cadena alimenticia. Pero Juan ayunaba y se paraba en el desierto a predicar a las aldeas. Entonces era un mensaje fuerte y la gente dijo, bueno, ¿este es el que estamos esperando? Por eso Juan tiene que aclarar en más de una oportunidad, no soy yo, sino que hay otro que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desamarrarle sus sandalias. Él es el Cristo, no yo. Yo simplemente soy la escritura, a ver, los que leen, soy una voz que clama en el desierto. Eso soy yo. Nada más. No hay mérito en mí. Pero Él es el importante. Él trae el mensaje. Él es el libertador. Él trae el reino. Entonces Jesús a esta multitud, luego llegamos nuevamente a donde estamos leyendo. Jesús le dice a la gente, cuando Juan el Bautista se confundió, Jesús le responde, los discípulos de Juan se devuelven a la cárcel a hablar con Juan y a decirle, mira, esto es lo que nos dijo Jesús. Mientras ellos iban de camino, la Escritura dice que Jesús se vuelve a la gente nuevamente, donde estaban sus discípulos y la multitud. Y fíjese por favor, esto es una lección del liderazgo, pero precisa. Porque cuando nosotros vemos a otro líder que está confundido, nosotros decimos, le falta revelación al hermanito. Está confundido el hermanito. Hay que orar por él. No. Jesús no hace eso. Jesús reafirma, a pesar de que Juan está confundido, Jesús reafirma su ministerio con la gente y los enfrenta respaldando a Juan, a pesar de que estaba confundidísimo. Usted y yo debemos hacer lo mismo con la gente. Debemos de limpiar la imagen de nuestro hermano, a pesar de su error.
A pesar de su confusión, debemos cuidarnos entre nosotros, limpiar las grietas de las relaciones entre nosotros, empastarlas. Lo que se hace cuando uno pone cerámica, el maestro Kimba, ¿cierto? ¿Qué se hace después de pegar la cerámica? Fraguar. ¿Para qué? Para que todo esté unido, se vea lindo, se vea como una sola pieza. Así nosotros debemos de fraguar nuestras asperezas, pero muchas veces no con lo mismo, sino que de Él con los demás. Usted y yo somos limpiadores de nombres de otros, de nuestros hermanos. Jesús dice a la gente, a ver, cuidadito con lo que estoy escuchando ahí. ¿Qué salieron a ver ustedes al desierto? Porque Juan estaba en el desierto predicando. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una ramita doblada? ¿Alguien débil? ¿Alguien confundido? ¿Qué salieron a mirar? La gente, mira, la familia Miranda siempre ha existido, hermano. Siempre ha existido la familia Miranda, desde aquellos tiempos. Entonces, cuando Juan salía a predicar, la gente salía a mirar por las ventanas de sus tiendas. ¿Qué está pasando? Mire el loco, mira, ahí anda, sin comer, hablando estupideces. Entonces Jesús le dice, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? Y si queréis recibirlo a él, a Juan el Bautista, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El verso 18, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Luego vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero sabiduría es justificada por sus hijos. Otra versión dice, pero la sabiduría de Dios se respalda en las acciones del reino, no en las palabras. Por eso hemos de aprender a ser tardos para oír, a escuchar y esperar la manifestación de lo que la gente dice. Los frutos son evidencia del reino. Las palabras son evidencia de lo que estaba antes del reino, de la ley, del juicio. Amén. Mire lo que dice la versión TLA. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. No es el que más grita, no es el que más salta. Ay, qué violento, él entiende el reino. No es de esa manera. No es el que anda retando a la gente. No es el que tira palos desde el pueblo. No. El reino de Dios lo componen gente valiente y decidida. Usted dijo sí y es sí. Entonces es parte del reino. Lo primero que usted y yo enfrentamos cuando llegamos al reino es, entonces, no es santidad, prosperidad y gloria. Lo primero que usted y yo enfrentamos al llegar al reino es ataque, violencia. Y solo los valientes se mantienen. Hay gente que renuncia, que dice, Señor, no pensé que esto me iba a pasar ahora. Ahora que estoy en la iglesia, mira lo que me está pasando. Ahora que llegué, ahora que me decidí, ahora que oro, ahora que ayuno, mira lo que está pasando en mi familia, los testimonios. Y quedé sin trabajo, ahora que vine a la iglesia pareciera que fuera todo cuesta arriba. Por supuesto, pues si llegaste a una guerra, llegaste al reino que se enfrenta y sufre ataques, pero la garantía es que el reino siempre va a avanzar, siempre va a seguir, no se va a detener a pesar de los ataques de sus enemigos. Usted llegó al reino a una guerra.
Usted se hace parte de una parte, valga la redundancia. Usted se hace parte, no hay términos medios. No hay una justificación para nosotros si somos parte del reino. No hay medias tintas, como se dice. O estamos en la guerra y somos parte del reino, o somos parte del reino de las tinieblas. Creo que una de las mentiras más grandes de Satanás ha sido, a lo largo de la historia, restarle la importancia a esto. Entonces tenemos mucha gente que hoy día está jugando a ser cristiano, que está jugando a servir, que está jugando a la iglesia, que está jugando a lo sobrenatural, y que como que está probando así a ver si resulta así, si no resulta no, si la cosa se pone fea me salgo, me resto, ya no voy, ya no estoy, ya no oro, ya no ayuno, ya no busco, ya no leo. ¿Por qué? Porque la cosa se puso fea. Yo no estoy para esto. Pero aquí la Escritura nos enseña que el reino de Dios sufre violencia constantemente, sufre ataques. Sufre ataques del enemigo en el espíritu. Somos vituperados, somos violentados, hablan de nosotros, seremos avergonzados por la gente. Ataques del reino, ataques del reino. Yo me imagino a la gente que estaba ahí con Jesús, que le estaba explicando esto. ¿Cuántas cosas estaban viviendo ellos? ¿Qué tipo de situaciones estaban ellos enfrentando? El mismo Juan el Bautista, preso por causa de Cristo, preso, ¿cierto?, lejos de allí, privado de libertad, enfrentando los ataques propios del reino, enfrentando los propios ataques del reino, haciéndole frente, siendo valiente, siendo decidido. Es decir, que cuando usted y yo perdemos nuestra decisión, perdemos nuestra valentía, entonces está peligrando nuestra participación en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo enfrentamos o cómo ganamos en el reino? Porque tenemos a dos personas del reino, Jesús y Juan en este caso. Uno está libre iniciando su ministerio, otro está preso terminando su ministerio. O sea, estar en el reino es entender que yo soy simplemente una pieza, un pequeño eslabón. Yo creo que Juan, cuando recibió la noticia en la cárcel, el mensaje que Jesús le devolvió, yo creo que vino paz a su corazón. Él dijo, ahora me puedo morir tranquilo. Porque es cierto, lo que prediqué, lo que enseñé, es real. Él es el que estamos esperando. Entonces, cuando usted está en el reino, no importa el que brille más. No importa a quién Dios usa. No importa quién lo hace mejor o peor que tú. Eso es sentir, eso es ser parte del reino. Pero hoy día tenemos personas que dicen, bueno, yo lo hago mejor. No, cambiemos esto porque si usted supiera, por hermanito, tanto yo, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 años en el evangelio he pasado. Cuando usted viene, yo voy de vuelta. ¿Escuchaba eso? Pero el que está en el reino tiene su mentalidad tan sana, cultiva una manera de servir tan saludable,
que no importa quién lo haga. Cuando tengo que brillar, brillo. Cuando tengo que hacerlo, es mi momento. Juan entendió, perfecto. Nosotros cuando sentimos el llamado de Dios, nos proyectamos y de aquí hasta la muerte. Pero Juan el Bautista duró 6 meses su ministerio, nada más. 6 meses preparó el camino del Señor. Y luego a la cárcel. Y luego, poco tiempo, murió. Lo mataron. Entonces, qué lejano está nuestra cosmovisión del reino, de lo que realmente significa y realmente es estar y trabajar en el reino de Dios. Cuando estamos en el reino entendemos estas cosas. Entendemos que estamos de paso. Entendemos que Pablo, incluso el apóstol, dijo, bueno, si estoy preso y si alguien está predicando el evangelio por allá y si lo predican incluso con mala motivación, Pablo dijo, qué bueno que el evangelio sea predicado, porque es Cristo el que está siendo promovido. No yo, no mi iglesia, no mi nombre, no el ministerio, no lo que yo soy, lo que yo pueda hacer o alcanzar. Perdemos tanto tiempo autopromoviéndonos nosotros. Perdemos tanto tiempo diciendo, no, eso no es correcto, esto es lo correcto. Cuando en realidad debemos de orar al Señor para que entendamos qué es ser parte del reino. Primero, valientes y decididos. Valientes y decididos. 2 elementos que deben estar sí o sí en aquel que forma o que quiere o que desea formar parte del reino de Dios. No hay lugar para cobardes, hermano, en el reino. La palabra de Dios dice espíritu de valentía he puesto en vosotros, no de cobardía. Gente valiente, gente que se esfuerza, gente que rema a pesar de la dificultad, sabe dónde va a llegar. Entendemos que lo que por más grande que sea la dificultad presente, los del reino entendemos que es pasajero y que es necesario vivirlo. Porque el reino nos necesita para manifestar el reino. Ahora, ¿cómo manifiesto el reino? Juan el Bautista se pasaba la vida orando y ayunando. 2 cosas fundamentales: ayuno y oración. Retiros solo. Nosotros los retiros hacemos asado, carne, la cuota y vamos, y el bus y el auto, ¿quién lo lleva? ¿Quién lo trae? ¿A qué hora la entrada? Pero los retiros de estos hombres eran solos. Imagínense a Juan el Bautista solo en el desierto, ayunando, orando, predicando. Por eso no le daba miedo nada. Hoy día nosotros deseamos ver a alguien que se levante allá en La Moneda, que Dios levante un hombre, un joven, mujer, anciano, lo que sea, pero que Dios levante a alguien y se pare allá en La Moneda a predicar y a decir las verdades, que el capellán realmente haga la pega que tiene que hacer allá adentro. Porque hoy día nosotros como iglesia buscamos otras cosas. Nuestros malos representantes de la iglesia buscan el lobby, buscan la foto, el voto, prometer para allá y para acá, pero no manifiestan el reino. Las cosas siguen igual. El presidente en La Moneda nunca asiste a una reunión cristiana, a pesar de que hay gente evangélica, capellanes. Entonces más el nombramiento, el estudio, la credencial. ¿Por qué? Que yo tantos años trabajando aquí y acá dentro de La Moneda, pero no pasa nada. No sucede nada. Yo les decía, les compartía a los hermanos el otro día, nuestro Chillán está bajo una maldición tan fuerte, una maldición de adormecimiento espiritual. Nada ocurre en Chillán. Nos vinimos a la ciudad más fome de Chile. Nunca pasa nada aquí.
Me refiero al mundo en lo espiritual. Sé que las iglesias hacen sus cosas, sus juntas, ¿cierto? Los distritos se juntan ahí, hacen sus reuniones, pero la gente sigue igual. Chillán está cada vez peor para vivir. Pero Dios levantó un puñado de locos que se vinieron, uno de Santiago, otro de Coronel, de Lota, de Conce, de ¿dónde más? De La Pintana, de Los Prados, de Venezuela, Colombia. Entonces Dios está juntando un par de locos que entienden esto, que entienden el reino. ¿Para qué? Para cambiar la ciudad. Mi esposa decía adelante, puso el ejemplo. Si queremos llenar esto, es fácil. Pongamos acá música, un par de payasos para los niños y la gente viene. Pero la meta no es llenar esta sala. La meta es conquistar Chillán para el Señor. Ese es nuestro foco. Esa es nuestra meta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hagamos campamento y reseteemos la mente de nuestros adolescentes y jóvenes. Este campamento es tan importante que le vamos a meter a Cristo en la mente a los niños. La van a pasar bien, les van a mandar fotos a nosotros los papás. Van a comer rico, van a dormir en carpas. Pero es Cristo el que se tiene que revelar a su vida desde pequeños. Ellos tienen grandes ministerios. Pero si seguimos haciendo siempre lo mismo, la misma marcha para el 31 de octubre, ya. El municipio dice, ya estos tienen el día, así que pásenle la plaza para que hagan sus cosas. Pero no generamos un impacto, un cambio. ¿Y sabe qué? Usted... En el buen sentido y con mucha humildad, Iglesia Centro buscamos eso en la ciudad. Tenemos caminos que ya están abiertos y que los vamos a aprovechar este año para meternos allá adentro, donde se toman las decisiones, en la gobernación y en la municipalidad. ¿Para qué? Para mover a la ciudad, para mover los ambientes, para quitar el adormecimiento espiritual de la gente, de las iglesias. Hemos sabido tantas historias. Cuando nos vinimos a Chillán, averiguamos qué es Chillán, cuánta gente vive acá, cuántas comunas hay, los lugares más peligrosos, los lugares más acomodados. ¿Qué se mueve en la ciudad? ¿Qué hace el alcalde por la ciudad? ¿Qué es lo que no hace? ¿Cuál es la historia de Chillán? ¿Por qué la iglesia está dormida en Chillán? Y buscamos durante un año y todavía vamos sabiendo cosas. Y más entendemos por qué Dios nos trajo. Más sentido nos hace el tanto sacrificio. Más entendemos el reino de Dios para esta tierra, para esta generación. Entonces usted y yo, amados, amadas, no sé si positivamente o lamentablemente usted llegó a esta iglesia a ser parte del reino de manera decidida y valiente. ¿Vamos a encontrar oposición? Sí, Señor. ¿Vamos a vivir los embates de Satanás en alguna oportunidad? Sí, por supuesto que sí. Pero allí debemos de estar decididos y valientes. No mirar atrás, no importa lo que diga la gente. ¿Sabe lo que decía la gente del propio Jesús? Este es comilón, glotón, borracho. De Juan el Bautista, este ni se peina, anda en el desierto, regalen una peineta porque, mire, no come, está ayunando allá. O sea, la gente siempre va a hablar. Usted se va a poner en la brecha y tu familia te va a subir y te va a bajar. Ah, que ahora ni llamáis. Cambiaste. Oh, te pusiste fanático, no pensé que. Tu familia, y si fuera al revés, va a tener los mismos problemas. Van a hablar de otras cosas. En los cumpleaños te van a pelar igual.
en la fiesta se van a enojar contigo igual. La decisión es, ¿qué postura tomo? ¿Qué problema elijo? Porque problema voy a tener sí o sí. La pregunta es, ¿qué problema quieres tener? ¿Los problemas de la sociedad o los problemas que existen y que dirimimos aquí en el reino de Dios? Estas son las grandes cosas para las cuales Dios nos tiene. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, a pesar de que se levanten contra nosotros, a pesar de que hagan leyes, a pesar de que nos quieran poner el pie encima, el reino de Dios avanza de todas maneras.